Les damos una cordial bienvenida a este nuevo curso de la Escuela de Teología Pleroma Dabar. En esta oportunidad vamos a estar estudiando el segundo curso de la exégesis de los himnos cristológicos del Nuevo Testamento, concentrándonos en la sección de Filipenses 2, del 1 al 11, una sección que trata con la humillación y exaltación de Cristo como el eterno Hijo de Dios, una sección muy importante para elaborar una cristología bíblica y evangélica. Vamos a orar y pedir a Dios que durante estas 12 semanas de estudio, Él nos bendiga con lindos tiempos de alimentarnos de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias por mis hermanos y hermanas, Señor, que tienen este deseo de estudiar y conocer más al Señor Jesús. Vivimos en días tan superficiales, por un lado, y por otro lado también de tanta confusión en la iglesia, en la que corrientes de pensamientos están entrando, Señor, que quieren desviarnos de la sana doctrina. Cuán importante, Padre, es que aprendamos a estudiar en detalle tu palabra para tener respuestas a estas corrientes. Así que, Padre, disponemos nuestra mente, nuestro corazón a este estudio y pedimos que tu Espíritu nos pueda guiar a toda la verdad conforme el Señor Jesús prometió hace 2000 años. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, quiero animarles que durante estas semanas ustedes lean y relean esta parte de Filipenses usando comentarios y buscando otros materiales para que realmente no se conformen solo con la clase, sino que ustedes mismos traten de investigar y profundizar un poco más. De esa manera van a lograr aprender mucho más. Ahora, esta parte de Filipenses tiene importancia histórica para la cristología. Por 2000 años, líderes, teólogos, pensadores queriendo elaborar una doctrina de la persona de Cristo han estudiado este pasaje en Filipenses 2, especialmente versículos 5 al 11, para poder entender la mente de Pablo y lo que él nos enseña acerca de la naturaleza de nuestro Salvador. En versículo 6, por ejemplo, presenta la divinidad de Cristo. En versículo 7 del capítulo 2 tenemos una descripción interesante de la encarnación. En versículo 8, la muerte de Cristo en la cruz, y versículos 9 al 11, palabras emocionantes de la exaltación y glorificación del Señor Jesús, que si bien es cierto en el tiempo de Pablo eran tremendamente radicales, y hoy en día tenemos que recuperar esa radicalidad de la presentación de quién Cristo es en un mundo posmoderno, progresista, en la cual se quiere relegar a Cristo a una fe más entre varias otras fees que todos llevan a Dios, y las palabras de Pablo que dice que un día toda rodilla se va a doblar ante Cristo y toda lengua va a confesar que Él es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Nada popular en un mundo ecuménico como el de hoy en día, pero hace 2000 años, cuando Pablo escribió esta carta, también era un mundo ecuménico. En el Imperio Romano había toda clase de dioses. Cuando el creyente insistía en que solo Cristo es Señor y Dios, creyentes pagaban un precio muy alto por esa afirmación. Y hermanos, cuán importante es recordar eso y tener esa valentía espiritual hoy en día de proclamar y defender que Cristo es Dios, el único Salvador de este mundo, no importando lo que otros pueden decir al respecto. Pero vamos a notar durante este curso que en los últimos 100 años, estudios más recientes de Filipenses 2
del 5 al 11, han enfatizado correctamente que el contexto histórico de este pasaje indica que Pablo está presentando a Cristo como el modelo para la vida cristiana, no solo para los creyentes en Filipos, sino también para nosotros en todo tiempo. Hoy en día entonces se ha enfatizado la relación entre este himno cristológico con el contexto histórico de la carta de Pablo a los filipenses, resaltando la importancia del modelo de Cristo para la vida cristiana. Esto lo vamos a notar en un momento. La verdad es que ambos temas son importantes y no se trata de escoger uno sobre el otro, sino que reconocer que en el contexto histórico, Pablo está presentando la persona de Cristo como un modelo, pero en realidad no vamos a captar bien ese modelo hasta que realmente hagamos cristología. Así que resulta que los dos temas son de vital importancia. Empecemos considerando la autoría de la carta a los filipenses y el contexto histórico. Bueno, en el primer versículo, el apóstol Pablo afirma que él es el autor de esta carta, y aunque algunas personas han querido cuestionar eso por motivos no eh, convincentes, por lo general la iglesia ha aceptado esta afirmación que Pablo es el autor de la carta a los filipenses, escrita a una iglesia en la ciudad de Filipos, que pueden ver aquí en este mapa. Filipos era una ciudad muy importante en el tiempo de Pablo. Lo interesante es que cuando Pablo llega a Filipos, si nos acordamos el relato en Hechos 16, Pablo estaba respondiendo al llamado macedónico. Pablo había pasado mucho tiempo plantando iglesias en Asia, lo que hoy en día llamamos el país de Turquía. Y ahora el Espíritu Santo le indica a Pablo que es tiempo para pasar a otro continente, a Europa. Y Filipos es la primera iglesia que Pablo funda en el continente europeo. Por eso es una iglesia tan importante para nosotros. Ahora, en el tiempo de Pablo, Filipos ya tenía más de 300 años de historia, fundada por los griegos, como el nombre Filipos indica. Pero en épocas más recientes a Pablo, una gran batalla se había librado ahí en esa región que los romanos ganaron, y en honor a la ciudad de Filipos, el emperador romano declaró Filipos una colonia romana. Por lo tanto, Filipos era una miniatura de Roma, era Roma en miniatura. Los ciudadanos de Filipos tenían los mismos derechos y los mismos privilegios de una persona que nacía en Roma, la capital del imperio. Así que hay que imaginarnos el gran orgullo de la gente que vivía en Filipos en el tiempo de Pablo. Aquí ubicamos Filipos en el mapa más grande. Podemos ver la parte de Asia, hoy en día el país de Turquía, donde Pablo pasó mucho tiempo predicando el Evangelio. Y aquí en Troas, él recibe el llamado macedónico a cruzar a Macedonia, y Filipos era la primera ciudad en Macedonia donde Pablo predica el Evangelio y establece la iglesia, tal como leemos en el libro de Hechos, el capítulo 16. Hoy en día quedan restos arqueológicos de la ciudad de Filipos del primer siglo. Aquí a la izquierda pueden ver estos restos arqueológicos de templos, de avenidas. Hay también un anfiteatro ahí en Filipos. Aquí pueden ver la planicie y el río por donde el apóstol Pablo salió para predicar el evangelio, compartir con
las mujeres que se reunían ahí para orar. Así que tomemos un momento para imaginarnos el apóstol Pablo caminando por estas calles, saliendo un día sábado para buscar a los judíos o prosélitos y compartir el evangelio con las personas al lado del río. Pablo había llegado a Filipos a través de esta ruta, la vía Ignacia. Todavía quedan elementos de esta ruta. Pueden ver tremendas piedras que los romanos colocaron ahí, que han durado 2000 años. Nuestras carreteras hoy en día, ¿acaso van a durar 2000 años? Estamos viendo que cuando viene una lluvia fuerte y hay una inundación, las pistas hoy en día rápidamente se deshacen. Nunca van a durar 2000 años. Los romanos hacían cosas para durar siglos. Y aquí el apóstol Pablo caminó por la vía Ignacia para llegar a Filipos. Recordemos cómo el apóstol Pablo predica a ese grupo de mujeres y había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Dios abrió el corazón de Lidia para escuchar el evangelio, la primer mujer convertida en Filipos. Luego el apóstol Pablo, caminando por esas calles, se encuentra con una mujer pitonisa, un espíritu de adivinación, y cuando el Espíritu Santo le guió a Pablo a hacerlo, él expulsa el demonio y esta mujer también viene a ser convertida, formando parte de la iglesia en Filipos, probablemente. Y luego Pablo fue arrestado, puesto en la cárcel, viene el terremoto, el carcelero viene pensando que todos habían sido escapados y él hace esa pregunta: ¿qué debo hacer para salvarme? Y Pablo ahí le predica el evangelio y el carcelero es convertido. Aquí tenemos los primeros creyentes de la ciudad de Filipos. Obviamente estos creyentes amaban mucho a Pablo. Había cierta solvencia económica en Filipos y por eso Filipos, la iglesia en Filipos fue la más generosa, la que apoyaba a Pablo una y otra vez en sus viajes misioneros. Por eso Pablo amaba mucho a esta iglesia. Miren lo que él dice en Filipenses 4. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, te puede establecer la iglesia en Filipos. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica, la siguiente ciudad, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y ahora que Pablo estaba lejos de Filipos en la cárcel, los hermanos en Filipos, con ese amor, habían enviado un mensajero a Pablo y habían enviado otra ofrenda. Qué lindo el gesto de esta iglesia en Filipos. Y Pablo dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Así que Pablo recibe esta visita en la cárcel donde él estaba. No estamos seguros si era Cesarea o Roma, pero lo más probable es que era Roma. Y por eso Pablo escribe: de esta manera mis prisiones por causa de Cristo han sido conocidos por todo el pretorio. ¿Cuál es el propósito de la carta de Pablo a los filipenses? Bueno, como he aludido, era en primer lugar para dar gracias a la iglesia por esta ofrenda que habían enviado a través de un mensajero. Por eso Pablo dice en capítulo 1: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, ahí en la cárcel, rogando con gozo por todos vosotros. Y noten lo que él dice ahora: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día. Es decir, desde que Pablo fundó la iglesia en Filipos, desde el primer día, esta iglesia captó la carga de Pablo por anunciar el Evangelio y querían ser socios con Pablo, apoyándole económicamente con sus oraciones. Y qué lindo para Pablo contar con esta iglesia, la primera iglesia en Europa, apoyándole
una y otra vez. Y por eso Pablo escribe esta carta para dar gracias por la ofrenda. Pero Pablo también quería actualizarlos con sus noticias. Nos imaginamos la iglesia en Filipos, Lidia, el carcelero, escuchando que Pablo estaba otra vez en la cárcel, ahora por meses y años. Estaban preocupados por él. Querían saber qué estaba pasando. Así que enviaron un mensajero, aprovechando llevar la ofrenda, pero diciendo, anda y averigua cómo está Pablo y tráenos un mensaje. Y el apóstol Pablo, ante ese gesto, redacta una carta para informar a la iglesia de la situación en la cual él está. Por eso Pablo dice, no se preocupen, hermanos, estoy en la cárcel por el evangelio y estoy aprovechando el encarcelamiento para compartir el evangelio. Y la verdad, dice Pablo, es que mañana, tarde y noche, a lo menos 2 o 4 soldados tienen que acompañarme todo el tiempo. Y yo les predico el evangelio. Y Pablo dice, de tal manera he predicado que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio eran los soldados de la élite que guardaban al mismo emperador. Estos soldados jamás habrían escuchado el evangelio si Pablo no estaría encarcelado. Y Pablo dice, hermanos, no se preocupen, Dios está obrando aquí y él me está permitiendo predicar el evangelio en esta manera. Pero además de escribir una carta para darles gracia por la ofrenda y actualizarles de sus noticias, el apóstol Pablo trata un tema que le preocupaba mucho: cierta falta de unidad en la iglesia en Filipos. En Filipos no había problemas doctrinales. Parece que los hermanos se mantuvieron bastante firmes y fieles en el evangelio, pero había un problema de malas relaciones entre hermanos en la iglesia. Habían 2 hermanas en particular, Evodia y Síntique. Eran obreras. Aquí tenemos una recreación artística, ¿no es cierto? No sabemos cuál era el rostro de esas mujeres, pero nos imaginamos 2 mujeres obreras con carácter bastante fuerte chocando en la iglesia en Filipos. Podemos mirar una mujer aquí con una mirada hacia la otra hermana y esta hermana aquí también mirando en la otra hermana, y Pablo dice, no está bien. Ruego a Evodia y Síntique, pónganse de acuerdo, no den un mal testimonio en la iglesia por su falta de unidad. Y de esta manera empieza el capítulo 12 de Filipenses. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en el amor del Señor, si tienen algo del compañerismo en el Espíritu Santo, algún afecto entrañable entre ustedes como creyentes, háganme alegre, dice Pablo, llénenme de alegría, teniendo este mismo sentir, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Qué lindo, ¿no es cierto, hermanos? Pablo en la cárcel. Uno se imagina que no era nada fácil para Pablo en la cárcel. Él tendría más que una queja que hacer de las condiciones, pero lejos de quejarse, lejos de pensar en sí mismo, Pablo piensa en la iglesia en Filipos. Les exhorta a la unidad. Así que vamos a tener un vistazo a vuelo de pájaro de todo el contenido de esta carta a los filipenses. Vamos a estar estudiando el capítulo 2, en particular versículos 5 al 11. Pero es importante tener en cuenta toda la carta del apóstol Pablo. En los primeros 11 versículos tenemos la introducción. Empieza con un saludo
a los hermanos en Filipos, y luego Pablo expresa la oración con acción de gracias, como Pablo oraba a Dios por la iglesia en Filipos. Luego, en capítulo 1 del 12 al 26, el apóstol Pablo describe las circunstancias en la cual él estaba encarcelado, predicando el evangelio, esperando ser puesto en libertad, pero afirmando que él vivía para Cristo. Y si Cristo decidía llevárselo por la muerte, Pablo estaba contento. Pero Pablo dice, en realidad, yo creo que Cristo quiere todavía que yo quede aquí trabajando en la obra, así que espero pronto ser puesto en libertad. Luego vienen algunas exhortaciones prácticas del capítulo 1, versículo 27 al capítulo 2, versículo 18. Primero, una exhortación a la valentía. Pablo, pensando en sus sufrimientos, se da cuenta que en el primer siglo ser un creyente no es nada fácil, que en Filipos él había sufrido, que los hermanos en Filipos también sufrirían por el Evangelio. Por eso los exhorta a la valentía espiritual. Luego le exhorta también a la unidad. Este es el himno cristológico que vamos a estudiar. Y luego los exhorta también a una vida de santidad. El apóstol Pablo después pasa a unos asuntos personales. Primero, él habla del envío de Timoteo. Pablo quiere enviar a Timoteo para que Timoteo pueda animar a la iglesia en Filipos y también compartirles en más detalle la situación del apóstol Pablo. Pero antes de eso, Pablo envía a Epafrodito, porque Epafrodito había estado enfermo. Los hermanos en Filipos, preocupados por él, y por eso Pablo dice, mejor envío a Epafrodito para que los hermanos en Filipos estén tranquilos cuando reciban su visita. Luego Pablo pasa a exhortaciones doctrinales. En primer lugar, capítulo 3, del 1 al 14, el peligro de judaizantes. Creyentes étnicamente judíos, pero que en Filipos estaban queriendo enfatizar la ley y llevarlos otra vez al legalismo cristiano. Y Pablo advierte del peligro de los judaizantes. Pero también había un peligro opuesto del antinomianismo. Es decir, personas que decían, ya no estamos bajo la ley, así que ahora podemos hacer lo que queremos, porque ya no hay ley para el creyente. Y Pablo se da cuenta que eso también es una herejía y advierte a los creyentes de ese peligro. Luego hay unas exhortaciones prácticas más en capítulo 4. Primero, una exhortación a la firmeza espiritual, versículo 1. Luego este mensaje a Evodia y Síntique acerca de la unidad. Y luego estas palabras tan conocidas, una exhortación al gozo y a la oración en momentos difíciles para tener gozo en la vida cristiana. Y luego Pablo termina con una cuarta exhortación acerca de la importancia de nuestros pensamientos. Hay que pensar en lo bueno, en lo honoroso, en lo que edifica. Finalmente, Pablo vuelve al tema de la ofrenda y Pablo termina la carta agradeciéndoles otra vez por la ofrenda y termina con saludos finales. Así que ahí tenemos, a grosso modo, el contenido de esta carta. Terminemos esta primera clase pensando cuál es el lugar que esta sección Filipenses 2, del 1 al 11, ocupa en toda la carta a los filipenses. Bueno, en primer lugar, Pablo escribe en el contexto de ciertos problemas internos entre los hermanos, como podemos ver en versículos 1 al 4 del capítulo 2.
Pablo preocupado por esta falta de unidad. Hermanos, estaban enfatizando cosas diferentes, habían ciertas tensiones entre ellos, algunos se jactaban de conocer más que los demás, y Pablo trata este tema, les hace ver que él ha escuchado de eso. Y Pablo dice, eso no está bien. En segundo lugar, el contexto es la importancia de tener buenas relaciones como parte del testimonio cristiano. Miren en capítulo 1, versículo 27. Miren lo que Pablo dice aquí. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que el evangelio, las buenas nuevas de la salvación, es algo fenomenal. La salvación es algo espectacular. Ahora dice Pablo, cada creyente debe reconocer el gran honor que Dios le ha dado al salvarlo. Y ahora su responsabilidad es vivir a la altura de un creyente, la dignidad del testimonio cristiano. Y esa dignidad tiene que ver con la unidad y la armonía en la iglesia local. Y también noten que al fin del capítulo 1, el apóstol Pablo está diciendo, en tiempos de persecución es muy importante la unidad. Miren al fin del versículo 27, la segunda parte. Pablo dice, que esté ausente o presente, yo quiero oír de vosotros que están firmes en el mismo espíritu. Noten esta palabra, combatiendo, luchando, unánimes por la fe en el Evangelio. Sí, lo que Pablo está diciendo es que ser un cristiano es un combate. Era un combate en el tiempo de primer siglo. Es un combate hoy en día también, hermanos. En la medida que falsas doctrinas amenazan con entrar en la vida de la iglesia evangélica. A la par que en tantas iglesias no se predica profundamente ahora. Es tan importante que luchemos por la sana doctrina. Pero Pablo nos exhorta aquí, el Espíritu Santo a través de Pablo dice, ¿cómo van a combatir por el Evangelio si están divididos? Zanjen sus diferencias, esas cosas secundarias sobre las cuales a veces nos peleamos. Hay que zanjar esas diferencias para que podamos combatir unánimes en el Evangelio. El ejemplo de Cristo va a ser muy importante para eso. Y luego, ¿qué más dice Pablo? Versículo 28. En nada intimados por los que se oponen. Hermanos, en el primer siglo había mucha gente como los judaizantes o los antinominianos que se oponían a la sana doctrina. Y los verdaderos creyentes tenían que estar dispuestos a resistir la oposición espiritual. Y como siempre, los enemigos del Evangelio tratan de intimidarnos. Tratan de dar a entender que ellos saben mejor que nosotros, que son más preparados, que son más educados, que nosotros somos ignorantes. Y Pablo dice, no, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación. Y esto es de Dios, no es de ustedes. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, el apóstol Pablo está haciendo recordar a los creyentes del primer siglo que ser un creyente implica sufrimiento en este mundo que se opuso a Cristo y lo crucificó. Y hermanos,
en el siglo XXI. Nada ha cambiado. Tenemos que estar dispuestos a padecer por causa de Cristo. El mundo nos va a rechazar. Tristemente, algunos elementos de la iglesia cristiana también nos podrían maltratar. Hay que ser valientes para ser creyentes fieles al Evangelio. Y Pablo dice, versículo 30, teniendo el mismo conflicto que ustedes han visto en mí y ahora oís que hay en mí. Así que este es el contexto, hermanos. Vamos a ver el ejemplo de Cristo como un modelo de vida para creyentes que están entrando en un tiempo de persecución y sufrimiento. Ahora dice Pablo, ¿cómo podemos tener buenas relaciones en la iglesia local en este contexto? La respuesta es, hay que estar en Cristo. Tenemos que estar bien posicionados en Cristo, como dijo el Señor Jesús en Juan 15. Separados de mí, nada pueden hacer. El pámpano, la rama, tiene que permanecer en Cristo para llevar fruto espiritual. Y por eso en versículo 1 del capítulo 2, Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo. Si estás en Cristo, vas a experimentar el consuelo del Espíritu Santo. Así que las buenas relaciones entre creyentes empiezan con esta posición fundamental. Tenemos que estar en Cristo. En segundo lugar, tenemos que también seguir el modelo de vida de Cristo. Miren versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Es decir, para llevarse bien en la iglesia, para no estar peleando los unos con los otros, hay que tener la misma mente de Cristo, el mismo sentir de Cristo, que vamos a estudiar en las siguientes semanas. Y más adelante el apóstol Pablo dice, lamentablemente Evodia y Síntique estaban dando un mal ejemplo. Y como siempre, en la iglesia es muy fácil mirar a otros hermanos en la fe y seguirles a ellos. Y personas en Filipos estaban mirando a Evodia y Síntique y estaban mirando su mal ejemplo. Y lo que Pablo hace aquí en Filipenses 2 es, dice a los creyentes en Filipos, no miren a Evodia y Síntique, miren a Cristo. Hoy en día a veces hay que decir, no mires al pastor, no mires al anciano, no mires al líder de la iglesia. De repente ese líder podría fallar. Mira a Cristo y sigue el ejemplo de Cristo. Hermanos, ¿de dónde vienen las divisiones? En nuestras iglesias, igual que en Filipos, ¿de dónde vienen estas divisiones? Es cuando unos se creen superior a otros, ¿no es cierto? Eso siempre genera tensiones y divisiones. Nuestra carne quiere destacar y algunos creyentes tratan de dar a entender que ellos sí saben y que tú no sabes. Y eso genera divisiones, ¿no es cierto? Hermanos, lo que el apóstol Pablo dice es, Cristo era superior a todos. Versículo 6. Miren a Cristo, dice Pablo, siendo en forma de Dios. No hay más que eso, ¿no es cierto? No hay nadie superior a Dios. Y Cristo siendo superior a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, él no trató de dar a entender que él era mejor que los demás. Ahí empieza el modelo de Cristo.
una persona, un creyente que realmente conoce mucho, que ha avanzado mucho en la vida cristiana, ese creyente jamás va a dar a entender que es superior a los demás, porque Cristo, siendo Dios, no se consideró superior a nosotros, sino que vino a este mundo, ¿no es cierto?, a estar entre nosotros. En segundo lugar, divisiones en la iglesia se dan cuando no hay un espíritu de servicio. ¿Has notado que nadie quiere servir? El que menos quiere ser servido. Quieren que otros trabajen, no ellos. Y el apóstol Pablo dice, miren a Cristo. ¿Acaso él, siendo tan grande como Dios, no sirvió? Versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Evodia y Sintique quizá no querían servir. No miren a ellos, dice Pablo, miren a Cristo y su espíritu de servicio, que el Señor sea el modelo para su vida. Pero ¿por qué no queremos servir? ¿Por qué nos cuesta tanto servir? Por la falta de humildad, ¿no es cierto? La falta de humildad, este orgullo que domina la carne. A veces pretendemos ser muy humildes, pero cuando alguien dice algo malo de nosotros, el orgullo estalla. Miren a Cristo, dice Pablo, siendo Dios, Él se humilló a sí mismo. Versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, aún más todavía. Qué tremendo modelo, ¿no es cierto? Evodia no quería humillarse para servir a Sintique. Y Sintique tampoco quería humillarse para servir a Evodia. Y Pablo dice a los creyentes en Filipos, miren a Cristo, cómo Él se humilló para servirnos. Y hermanos, si queremos fomentar la unidad en la iglesia, ¿saben lo que tiene que pasar? Tenemos que morir a nuestro ego, a nuestro yo. Y eso es lo que Cristo hizo, ¿no es cierto? Él entregó su vida por nosotros. Cristo quería vivir. Cristo tenía el derecho de vivir. Pero si Cristo hubiera vivido, nosotros jamás seríamos salvos. Y por nosotros, Cristo murió. Ahora dice Pablo, que ese sea tu modelo. Muérete, no físicamente, sino en sentido espiritual. Muere a tu ego, muere a tu yo para servir a los demás. En una pelea, deja que otros ganen. No te pongas a pelear, no insistas en que tú tienes razón. No, muere a tu ego, deja que el otro gane. Uy, Bodi y Cinti que no querían hacer eso. Cada una de las semanas quería ganar. Por eso las divisiones. Y Pablo dice, Cristo no quiso ganar. Frente a los judíos, frente a los romanos, Cristo perdió. Lo mataron. Y nosotros tenemos que tener este mismo espíritu. Miren cómo termina esta sección, versículos 9 al 11. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: si nos comportamos de esa manera, si estamos dispuestos a pensar que los demás son mejor que yo, si estoy dispuesto a servirles, si estoy dispuesta a humillarme, si estoy dispuesto a morir para el bien de otros, ¿saben lo que va a pasar? Dios me va a glorificar.
Dios. Dios me va a glorificar. Pablo dice, miren lo que Dios el Padre hizo a Cristo. Versículo 9. Por lo cual, porque Cristo tenía esta actitud, dice Pablo, Dios también lo exaltó. Qué lindo que Dios te exalte, ¿no es cierto? Qué lindo que Dios te exalte. Y Pablo dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los romanos, los judíos, tendrán que doblar rodillas ante Cristo. Tendrán que confesar que Jesucristo es Señor. Y lo que Pablo está diciendo es que si nosotros como creyentes tenemos esta misma mente de Cristo, que por el bien de la unidad de la iglesia, estamos dispuestos a pensar que otros son mejor que yo. Estoy dispuesto a servir. Estoy dispuesto a humillarme. Estoy dispuesto a morir a mi yo. No solo vamos a mantener la unidad de la iglesia, sino que vamos a ganar un día esta gran recompensa del Padre. Él nos va a exaltar en la misma manera que exaltó al Señor Jesucristo. Así que hermanos, como entienden, tenemos por delante un deleite de estudiar en detalle la mente de Cristo. Preparémonos para este lindo estudio que tenemos por delante. Nos va a servir a todos, hermanos. Nos va a ayudar a todos a estudiar en detalle el ejemplo de Cristo. Pidamos a Dios que tengamos no solo una mente que quiere aprender intelectualmente, sino que todos tengamos un corazón dispuesto a ser corregidos por la palabra de Dios, para que nosotros también sigamos el modelo del Señor Jesús. Terminemos esta primera clase dando gracias al Señor por este gran ejemplo y pidiendo que el Espíritu Santo nos prepare para estudiar y para aplicar en nuestras vidas lo que vamos a ir aprendiendo. Oremos un momento. Padre amado, gracias por el ejemplo de tu Hijo que dejó la gloria para venir a este mundo. Y Él no vino para ser servido, Él vino para servir y entregar su vida por nosotros. Perdónanos, Padre, porque muchas veces nosotros no queremos hacer eso. No queremos humillarnos. No queremos servir a otros. Pero ¿cómo podemos llamarnos cristianos y decir que seguimos a Cristo y no queremos ser como el Señor, nuestro Salvador? Padre, permite que esta clase pueda ser una gran bendición para nosotros. Acompáñanos y aplica tu palabra a nuestra vida, te pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, como es el requisito para este curso, ahora tienen que enviarme un reporte, un resumen de esta clase en no más o menos de 2 páginas de A4, abarcando todos los puntos principales que tienen aquí en el PowerPoint. Deben hacerlo dentro de una semana, más tardar el viernes a medianoche. Si tienen preguntas acerca de esta clase, pueden también, aparte de el resumen, envíenme preguntas, porque el sábado puedo grabar un video de respuestas a las preguntas que podían tener. Así vamos todos aprendiendo poco a poco. Que Dios les bendiga y la siguiente semana continuaremos con la segunda clase. Que Dios les bendiga.